Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este Facebook Live, YouTube Live, a todas las personas que también se unen a esta transmisión por YouTube. Y si llegaron por TikTok, también bienvenidos. Las páginas de Primer Impacto, les saluda Jessica Domínguez, abogada en leyes de inmigración, y voy a estar contestando sus preguntas porque sé que las recibimos todos los días. Inclusive algo que quisiera conversar con ustedes es acerca de los comentarios que estaba leyendo hace unos minutos. ¿Es verdad, abogado Domínguez, que las cuotas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía van a subir? Pues les cuento que el comunicado que ellos compartieron con nosotros hace algunas semanas nos dijeron que sí, que en marzo ese es el plan. Ellos quieren no solamente subir las cuotas de un formulario o de dos, pero de muchos de ellos. Mire, acá tengo el comunicado por parte de ellos y solamente les voy a dar un ejemplo. Se me ocurre que debemos hablar de esto porque si ustedes tienen un trámite que empezar, por ejemplo, como el ajuste de estatus para la residencia, yo pienso que este debería ser el momento que ustedes consideren no dejar ese trámite pendiente por más tiempo, porque, por ejemplo, el formulario para recibir o para poder pedir su permiso de trabajo va a subir de $410 a 555. 555 si lo hacen en línea, y si lo hacen en el formulario, como usualmente generalmente se hace, va a subir a $650. Como ustedes pueden ver, más de 35% de incremento en la cuota en solamente ese formulario. Así que a conversar con sus representantes legales y a no dejar sus trámites pendientes. Si solamente, por ejemplo, hoy día hablé con alguien que le faltaba el acta de nacimiento. El acta de nacimiento es algo que todos debemos de tener ya, aunque no vayamos a solicitar nada bajo la ley de inmigración, pero si tenemos hijos nacidos aquí y se les perdió el acta, deben pedirla desde ya, porque como migrantes siempre debemos estar preparados. Vamos a empezar a leer algunas de sus preguntas que nos están mandando. Y a ver, yo sé que mi equipo de producción que está viéndome, si recibimos algunas por YouTube, mándenmelas por favor, como siempre lo hacen por aquí, mientras que yo busco las que me están llegando por Facebook. Aquí estamos. Ahí está, dice. Jackie Huerta nos dice, hola abogada, yo quería preguntarle, tengo un hijo, nació en México, yo soy ciudadana americana y me dicen que tengo que hacerlo residente primero y otro me dicen que no porque él es automáticamente ciudadano. Jackie, excelente pregunta. Les cuento, cuando usted conversa con personas acerca del hecho que usted es ciudadano estadounidense y tiene un hijo que es menor de 21, ellos tal vez están pensando, bueno, ella tiene que pedir a su hijo para una petición de residencia porque entonces eventualmente como residente, si recibe la residencia en los Estados Unidos, se va a poder naturalizar después. Pero como abogados de inmigración tenemos experiencia de que algunas veces los hijos, aunque hayan nacido en México, si es que usted, por ejemplo, estaba de viaje en México, vivió la mayoría de su tiempo aquí en Estados Unidos, entonces usted puede acudir a la embajada americana y tal vez adquirir la ciudadanía para su hijo, porque él deriva la ciudadanía o adquiere. La traducción es que no es una manera automática, pero debido a que usted puede comprobar que es ciudadana, que vive aquí en Estados Unidos y que nomás salió, por ejemplo, por algunas semanas, por algunos meses, y él vivió allá, usted quiere inscribirlo ahora como ciudadano estadounidense. Por favor, vaya a la página web del consulado o embajada americana que le quede más cerca. Ahí le van a decir cómo obtener la cita e inclusive hasta qué documentación usted puede llevar. Pero se tiene que comprobar que usted como ciudadano, su vida es hecha aquí en Estados Unidos y que estuvo temporalmente solamente en México, ¿sí? Ahora, si su hijo, como usted dice, es ciudadano y él vive allá, y esto pasó hace muchísimos años, y usted no pidió que él recibiera la ciudadanía en ese momento, tampoco todo está perdido, porque si el análisis del caso se descubre, los oficiales consulares le van a pedir la evidencia que él todavía puede adquirir la ciudadanía, lo puede hacer de esa manera, ¿ok? Así que no pierda esa oportunidad de conversar, de obtener esa cita con el consulado americano. Elizabeth Ordóñez nos dice, buenas tardes, quiero pedir a mi papá, soy ciudadana americana, pero él estuvo preso por estafa hace 15 años. ¿Le puedo pedir? Elizabeth, a toda esta respuesta no solamente es para usted, pero es para toda aquella persona que, como en el caso de usted es hija de usted es ciudadana estadounidense y su papá, o en otros casos puede ser una mami que está en esta situación, que usted quiere ayudarle a darle la residencia. Le cuento, una persona que ha sido arrestada aquí en los Estados Unidos, que ha sido convicta de algún delito,
que ha tenido que pasar tiempo en cárcel, ya sea un día, 15 años, 20 años, sin importar cuánto tiempo, para que un caso de migración pueda ser analizado, estas personas tienen que conseguir lo que llamamos el Certified Court Disposition o la disposición del Tribunal Penal. En esos documentos va a salir la explicación de cuándo su papá lo arrestaron, cuál fue el cargo penal contra él, porque si es un caso estatal, ahí va a haber específicamente el número del caso penal, y luego la convicción de qué se dio culpable o de qué lo encontraron culpable, bajo ese número de ese caso penal, bajo esa, como le podemos decir, el crimen que él cometió, va a decir cuál era el castigo también que podía haber recibido, el castigo máximo. Y con eso es que se analiza el caso bajo las leyes de migración. Lo que sucedió, haber estado preso por estafa, ¿existe algún perdón? ¿Tiene él la capacidad de poder comprobar que hay los familiares que lo ayudan a calificar para ese perdón? Pero eso solamente se hace con los Certified Court Dispositions. ¿Cómo se consigue esta documentación certificada? Eso es fácil. Puede usted acudir al tribunal penal donde a él lo castigaron, donde hubo un juez que llevó el caso y le van a dar a usted estos documentos siempre y cuando dé el nombre de su papá y la fecha de nacimiento y también el año cuando todo esto sucedió para que le salga todo el historial y con eso usted entonces acude a lo que llamamos un pre-immigration, un abogado que se especializa no solamente en la ley de migración, pero también en la ley penal para determinar si todavía se puede hacer algo bajo ese caso penal para que eventualmente su papi pueda recibir la residencia y así pueda ser admisible bajo las leyes de migración. Recuerden, un abogado que se especialice en las dos leyes, las leyes penales y las leyes de migración. Muy, muy buena pregunta. Me recuerda mi equipo que si fueran tan amables de por favor, aquí están mandando sus preguntas, ayúdenos dándole un like a esta page, pero también a esta página de Primer Impacto en Facebook, en YouTube. Si no se ha suscrito, suscríbase por favor. Y también, por favor, compartan. Súper fácil de compartir esta transmisión. Clic para hacer share, ¿sí? Muchísimas gracias. A ver. Tere Montanes, la señora Tere nos dice: buenas tardes, abogada. Mi pregunta es si mi hijo me puede arreglar. Tengo 2 hijos nacidos en Estados Unidos, ya son mayores de edad. Señora Tere, vamos a conversar con usted y con todo papá y mamá que viven en este país por décadas. Se portan bien, pagan sus impuestos, tienen una excelente conducta moral, nunca han sido arrestados, no han sido deportados. Y millones de ustedes, debido a que no tenemos una reforma desde hace más de 30 años, ya tienen hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ustedes no pueden emigrar? La mayoría de ustedes es porque la ley dice lo siguiente: para que un padre pueda recibir la residencia aquí en Estados Unidos, si vivió acá después del 1 de abril de 1997 por más de un año sin estatus legal migratorio, si ellos hacen un proceso consular porque no califican para recibir la residencia aquí a menos que salgan a una entrevista consular, de 10 salen van a recibir un castigo de 10 años. Por eso es que la mayoría de personas no califican. ¿Por qué? Porque no pueden comprobar que no ingresaron con una visa o con un permiso especial. Si usted ingresó con una visa, tiene un permiso especial que entró legalmente al país, o tal vez tiene la protección de la 245I. La ley de 245I expiró abril 30 de 2001 y para que esa ley la proteja y le permita recibir la residencia aquí sin tener que pagar un castigo, usted necesita comprobar que ya sea tiene una petición familiar o una petición laboral registrada, un empleador que registró la petición para usted o para su esposo antes del 30 del 2001 y que ustedes viven en el país desde antes del 21 de diciembre del 2000. Si no se puede comprobar eso, tristemente no podrían emigrar bajo la 245I acá, tendrían que pagar un castigo. Otra excepción para no tener que salir a pagar ese castigo es si usted tiene un hijo que está sirviendo en las Fuerzas Armadas o es veterano de ella. Todo cónyuge, todo hijo de un ciudadano estadounidense, o todo padre, digo, de todo ciudadano estadounidense, ya sea que tenga un cónyuge ciudadano o un hijo mayor de 21 años que es ciudadano, que está sirviendo en las Fuerzas Armadas o que es veterano de ella, no tiene que salir tampoco a pagar el castigo porque pueden conseguir lo que llamamos el parole in place, un permisito emitido por el Servicio de Migración y Ciudadanía que les permite recibir la residencia aquí. Pero si ustedes no tienen esas excepciones bajo la ley, si no pueden cumplir las excepciones que acabo de mencionar, entonces tendría que seguir un proceso consular. Un hijo no nos ayuda a pedir ese perdón,
Así que no empiecen un proceso porque pueden salir y les van a dar castigo de 10 años. Ahora, si usted tiene un papá o una mamá que es residente ciudadano, ellos sí le pueden ayudar a pedir el perdón. Y aunque es verdad que un papá o una mamá les tarda muchísimo tiempo emigrar a un hijo, por ejemplo, de México, que es mayor de edad y que está casado, en caso de que el papá o la mamá sea ciudadana, pues no queremos que ellos hagan la petición porque se demora mucho. El hijo ciudadano de 21 la puede pedir y los padres le ayudan a pedir ese perdón. Es una estrategia linda bajo la ley de inmigración. Converse con su abogado por su área, por favor. A ver. Janet Escobar dice, abogada, buenas, estoy muy preocupada porque hace 23 meses tuve la entrevista con inmigración, mi esposo me pidió. Janet, definitivamente lo que debe hacer en este caso, yo no digo que debe preocuparse, porque el preocuparnos, el traer esa actitud negativa es como tener miedo a algo. Y yo siempre digo, el que no la debe, no la teme. Aquí lo que usted puede hacer es, usted y su esposo, póngase a pensar, ¿qué pasó en esa entrevista? ¿Qué clase de preguntas le hicieron? ¿En qué se enfocó el oficial que no estuvo convencido? Porque la mayoría de veces vamos a una entrevista y nos aprueban o nos mandan aprobación por correo. Pero 23 meses es demasiado tiempo de espera. ¿Qué se enfocó el oficial? Tal vez en sus entradas y salidas. Le preguntó, por ejemplo, desde qué año vive usted aquí. Le preguntó acerca de evidencia del matrimonio. ¿En qué se enfocó el oficial que no estuvo convencido para poder aprobar ese caso? Luego que usted se acuerde de cómo le fue la entrevista, converse con su abogado y le dígale, tal vez mandamos más evidencia. Mira, hace 23 meses mi esposo y yo no teníamos, por ejemplo, suficiente evidencia que el matrimonio era de buena fe, pero mira, ahora que ya tengo mi permiso, que ya tengo mi seguro social, hemos comprado un carrito, tenemos una membresía nueva, no sé, al Costco, algo que podamos suplementar la evidencia. Converse con su abogado, porque sí se puede hacer un inquiry, se puede hacer una indagación, pero yo siempre le digo a las personas, ¿para qué mandar un inquiry, un follow-up, una indagación del caso, si ni siquiera sabemos por qué el caso está pendiente? ¿Por qué es que no nos aprobaron ese mismo día? Por eso vale la pena, señores y señores, ir muy bien preparados a sus entrevistas. Cuando nosotros como abogados le decimos, ¿sabes que no vale la pena registrar el caso en ese momento? Mejor reúnan más evidencia. Sabemos lo que le estamos diciendo. No se apuren en registrar un caso que eventualmente no solamente no va a ser aprobado, pero lo que yo llamo el caso de usted es un caso que está ahí pendiente. Ahora sabe Dios cuándo llegará un supervisor o un oficial a ese caso. Hagan un inquiry porque eso le va a ayudar para que Migración pueda sacar el caso de donde está pendiente. ¿Ok? Muchísimas gracias por esa pregunta y gracias también a todos los que están compartiendo, por favor. Absolutamente sí, Elizabeth. Ella dice que el arresto de su papá pasó en otro país fuera de Estados Unidos. Tengo que pedir esos documentos al país donde fue preso. Así es, converse con algún familiar. Tienen que acudir al tribunal penal porque les digo, aunque la persona viva fuera del país, inmigración, cuando considera los temas de inadmisibilidad, en otras palabras, ¿qué es inadmisibilidad? Yo siempre lo explico de esta manera. Cuando venimos a cualquier país, cuando yo voy a su casa de usted, espero que no abran la puerta a todas las personas nomás así automáticamente. Usted va a preguntar quién es usted, para qué viene, cómo se ha portado, para ver si lo dejo ingresar a mi hogar. De la misma manera, cuando queremos recibir la residencia, tocamos la puerta de admisibilidad a los Estados Unidos. Y Estados Unidos no te abre la puerta para recibir la residencia automáticamente. Estados Unidos te dice, ¿has sido arrestado alguna vez? ¿De ser así? Enséñame qué clase de crimen fue. Tal vez es algo que te hace inadmisible bajo la ley de inmigración. Si eres inadmisible, no te voy a abrir la puerta para que entres. Pero si poquito a poquito me vas demostrando que no has sido deportado, que te has portado bien, que en tu país no has sido arrestado, que no has cometido un crimen, entonces te abro la puerta para que solicites la residencia. ¿Okay? Así que sin importar dónde sucedió este delito, dónde está su papá encarcelado, tienen que pedir los documentos para que el trámite sea analizado. Muy buena pregunta. Lorena Macías dice, si mi hijo está en las Fuerzas Armadas, ¿me puede arreglar? Tengo más de una entrada a Estados Unidos. Excelente pregunta y ahí un tema de inadmisibilidad. Miren, en este caso la mamá tiene un hijo que está sirviendo en las Fuerzas Armadas. Tal vez puede hablar con su abogado para que sea calificar para el parole in place y recibir el permiso de trabajo. Pero la residencia en sí, el hecho de que una persona, por ejemplo, ingresó a los Estados Unidos ilegalmente, vivió acá más de un año sin estatus legal migratorio,
Sale y al salir, ¿qué pasa? Después de vivir un año aquí sin estatus, tristemente recibimos el castigo de los 10 años. Y si la persona vuelve a reingresar legalmente, ¿qué pasa? Recibe un castigo permanente porque desobedeció la ley 2 veces. Ingresó ilegal, salió, no pagó el castigo de 10 años y vuelve a quebrantar la ley al entrar. Y la ley escribe eso como un castigo que le llamamos el castigo permanente, porque aunque tenga un hijo sirviendo en las Fuerzas Armadas, aunque tenga un esposo que es cónyuge, no hay un perdón. El único perdón que existe es que usted se vaya castigado a su país de origen por 20 años y después de vivir allá por 10 años, entonces considerar la posibilidad de un perdón. Así que excelente pregunta porque va mano a mano con la puertita de inadmisibilidad, ¿no? Que si cometemos ciertas faltas bajo la ley de inmigración, no vamos a calificar para la residencia por ser inadmisibles. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Dávila Mary nos dice, abogada, ¿cuánto tarda la residencia después de tener visa U? Hace 2 meses metimos la aplicación y aún no cambian los cheques. Bueno, el Servicio de Migración y Ciudadanía ya para este entonces tiene que haberles mandado un recibo. Necesito que ustedes hablen con sus abogados o sus representantes porque si ustedes mandaron la documentación hace 2 meses, no se tarda tanto tiempo para recibir, a menos que usted vive en un área que sus abogados le digan, mira, hace 4 meses mandé esto para un cliente y no ha llegado el recibo todavía. Pero aunque migración se demora mucho en procesar, en aprobar los casos, lo que hacen al recibir esta documentación, cualquier clase de trámite, los recibos, eso sí, lo mandan lo más pronto posible. Así que tal vez se está demorando ese tiempo, su abogado le puede explicar. Para descubrir cuánto tiempo más o menos se demora para que le aprueben la residencia después de registrar un ajuste de estatus por la visa U, entre al uscis.gov y ahí puede encontrar la información del tiempo aproximado de acuerdo a dónde usted viva, en qué agencia o en qué área más o menos registraron la información. ¿Ok? Tristemente sí, se está demorando todo más tiempo. Si ustedes hablan con un cliente, un familiar que registró esto, le pasó hace 10 años y dice, el mío fue rapidito. Créame, es porque estamos viviendo momentos diferentes. Los retrasos continúan y la pandemia no nos ayudó porque incluyó más tiempo, añadió más tiempo de espera todavía a las esperas largas que ya tenemos, ¿sí? Si mi equipo me manda algunas preguntas que estamos recibiendo por YouTube, se los agradecería, por favor. Marta Herrera, linda pregunta porque también nos está llegando muy a menudo. Ella dice, abogada, ¿puedo sacar un permiso de trabajo por abuso laboral? Tengo hijos nacidos en este país, ¿me pueden pedir? Ya hablamos de que si los hijos nacidos aquí pueden pedir a los padres, ¿no? Porque un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 puede ayudar a mirar a sus padres, pero hay millones de padres viviendo aquí en Estados Unidos después del 1 de abril de 1997 y no van a calificar para la residencia aquí dentro del país porque han vivido sin un estatus legal migratorio e ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos. Entonces, vaya al principio de este Facebook Live, por favor, para escuchar la explicación en pleno acerca de quiénes califican, qué excepciones existen. Pero si usted hasta ahora no ha emigrado por una residencia legal aquí en el país y tiene hijos mayores de 21, me imagino que tal vez es porque no ingresó con una visa, no tiene protección de la 245I, tristemente no tiene un hijo que está sirviendo en las Fuerzas Armadas, que son las únicas excepciones bajo la ley para poder emigrar aquí dentro del país. Entonces, la pregunta que usted tiene, que estoy segura que muchas personas lo tienen acerca de abuso laboral, depende del Departamento de Labor. Depende de si usted puede comprobar. Ellos tienen que, es como certificar una visa U, tienen que certificar que es un caso que podría calificar para ese permiso especial bajo las leyes de migración o bajo esta nueva póliza que ha compartido el Departamento de Seguridad Nacional. Le puedo decir que la mayoría de personas que nos han llamado acerca de estos casos no califican. ¿Por qué? Porque aunque ellos consideren que ha existido un abuso laboral, inclusive aunque tengan abogados involucrados en esos casos, el Departamento de Labor o la agencia que se encarga de la investigación no está verificando que estas personas calificarían específicamente para esta clase de anuncio que dio el Departamento de Seguridad Nacional. Nos dice la señora Rosa María, y creo que esta pregunta es de YouTube. Doctora, buenas tardes. Mi hijo está en Miami y quiere devolverse voluntariamente a Colombia, pero no tiene documento ya que cuando lo soltaron se la quitaron.
¿Qué puede hacer ya que a comprar vuelos se le exigen? Dios le bendiga, él es venezolano. Lo que tiene que hacer es, en estos momentos, él puede ponerse en contacto con su consulado de Venezuela, aquí en su país, aquí en Miami, donde él se encuentra, aquí en los Estados Unidos, y pedirles que le otorguen lo que llamamos un salvoconducto. Pero al ser venezolano, me imagino que no le van a poder dar el salvoconducto de Venezuela, porque quiere decir que tendría que regresarse a Venezuela, y tal vez puede llamar al consulado colombiano para preguntarles cómo ellos le pueden ayudar. Si eso no fuera posible, créanme que es muy difícil, porque en otros casos que hemos tenido de esta índole, cuando hemos acudido a ICE, ICE es la agencia gubernamental que se encarga de las deportaciones, y les hemos dicho, mira, cuando él se entregó, cuando entró por la frontera, no le entregaron sus documentos. Y ICE, por más que ha tratado de ayudarnos, no ha podido conseguir esa evidencia directamente de la patrulla fronteriza. Y la patrulla fronteriza son los que colectan todos esos documentación o todos esos documentos, lo que mandan directamente a las personas cuando son detenidas a los centros de detenciones. Así que por eso es que mi recomendación es que hable con los consulados de esos diferentes países a ver si ellos en su experiencia le pueden dar alguna manera que él pueda recibir la documentación necesaria. ¿Okay? Muchas gracias por su pregunta. Aquí hay una persona que nos escribe en TikTok y nos dice, mi esposo está en la cárcel por violencia doméstica, tiene su residencia condicional, ¿la perderá? Siñito, tengo muy malas noticias para toda aquella persona que tenga no solamente residencia condicional, pero también la residencia permanente legal. Les explico. Cuando una persona recibe la residencia condicional, quiere decir que solamente se la dieron por 2 años y 90 días antes que expire la tarjeta tienen que remover esa condición. Eso es porque migración quiere saber si la persona sigue casada, si es verdad que es un matrimonio de buena fe. Pero eso no son las malas noticias, porque en la mayoría de esos casos recibimos la evidencia necesaria, se manda tiempo y eventualmente nos dan la tarjeta de 10 años. Pero ¿cuál es el problema? La violencia doméstica es un delito muy serio bajo las leyes de migración, que en muchas ocasiones sí puede resultar en que la persona sea referida a un caso de deportación para perder su residencia. ¿Por qué? Porque así está escrita la ley. No podemos cometer delitos contra la moral y violencia doméstica es considerado lo que llamamos a crime of moral turpitude, pero, aquí va el pero, para que no pierda la esperanza. En diferentes estados, por ejemplo aquí en California, tenemos varios códigos penales para personas que son arrestadas por cometer ese delito. Y algunos de ellos no son considerados como crímenes contra la moral, crimes of moral turpitude. Consiga la documentación necesaria y que un abogado que sea experto en la ley Crimmigration, lo que yo le llamo Crimmigration, las leyes penales, las leyes criminales del Estado y también las leyes de migración, para que puedan analizar el caso y determinar qué se puede hacer de antemano antes de que él sea referido con un juez de deportación, si llega a ser referido con un juez de deportación. A ver, nos escriben en YouTube y nos dicen, Katie Casanova, me castigaron por 5 años y ya tengo 2 años cumplidos. Quisiera saber si puedo conseguir el parol humanitario. Creo que esta persona trató de ingresar por la frontera, me imagino, y por eso es que me habla de castigo de los 10 años y quiere saber si puede conseguir un parol humanitario. Es imposible, imposible que un abogado les diga si puedes conseguir un parole o no vas a conseguir ese permiso humanitario. ¿Por qué? Porque mi experiencia que en los pasados 20 años nunca hemos podido descubrir la fórmula para que un oficial eventualmente nos diga sí o no. En algunos casos que nos aprueban, nosotros decimos gracias a Dios, gracias a Dios. Y tiene que ver con casos excepcionales, donde hay, por ejemplo, una emergencia, que alguien está a punto de fallecer o alguien ya falleció, un accidente en grande, que se necesita que la mamá o papá llegue a cuidar de los hijos. Pero de otra manera, no hay cómo garantizar que un permiso por un parole o una visa humanitaria llegue a ser aprobado. ¿Ok? Vamos a contestar algunas de Facebook también. A ver, qué bueno que nos están llegando sus mensajes de TikTok. Excelente pregunta, Carmen. Ella dice, tengo un hijo de 18 años, pero no sé si puedo hacer algo y si necesito pedir follas antes de que cumpla los 21. Acá tenemos una mamá que su hijo va a cumplir 21 años y ella quiere emigrar por él en un futuro porque es ciudadano estadounidense. Y ella dice, tengo que pedir follas. ¿Qué es un FOIA?
Freedom of Information Act es el nombre de la ley, pero bajo esta ley es la ley que nos permite pedirle a las autoridades federales y estatales que nos manden una copia del expediente, que nos manden para que un abogado pueda analizar cuál es mi historial bajo las leyes de migración. Entonces, en este caso, señorito, lo que usted tiene que hacer es no solamente pensar en pedir FOIAs, pero ¿con qué agencia federal usted ha tenido algún encuentro? Por ejemplo, necesitan pedir el FOIA de la patrulla fronteriza, necesitan pedirla del Tribunal de Migración, necesita porque tiene una solicitud que se registró con el Servicio de Migración y Ciudadanía antes, que quiere decir que sería directamente del Centro Nacional de Records. Un abogado tiene que explicarle si son necesarias o no, dependiendo del historial que usted tenga con las autoridades de inmigración. Me encanta su pregunta, me encanta su pregunta. Rosalba dice, sí, te llega la cita para las huellas, después, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó? Después, ¿qué paso sigue, abogada? Gracias, espero respondan mi pregunta. Rosalba, le cuento primero que nada recordándoles que por favor nos ayuden a compartir esta información, haciendo clic en compartido y siguiéndonos en nuestras páginas también, ¿no? Si te llega la cita para las huellas, ¿qué sí? Ya esa persona fue a tomarse sus huellas. Le cuento, señito, que para todo trámite de inmigración, con algunas excepciones, llega una cita para tomarse huellas. Entonces, dependiendo de qué clase de caso tenga usted pendiente, es el tiempo que se está demorando en migración. Lo mejor que usted puede hacer es acudir a uscis.gov. uscis.gov, ahí va a ir al tiempo de processing times, tiempo de proceso, poner el formulario que usted tiene pendiente, en qué ciudad, no qué ciudad vive usted, pero en qué ciudad se registró esta solicitud que se tenga pendiente, de acuerdo al centro de servicio que le toque a usted, porque va variado de acuerdo a los estados donde vivimos, y ahí le van a dar lo que Migración dice, un tiempo aproximado. ¿Por qué un tiempo aproximado? ¿Por qué? Porque ellos saben que no, tristemente, aunque nos digan 1 año y medio, en algunos casos están demorando 1 año y 8 meses, pero es lo que estamos viviendo por los pasados, 4 o 5 años. Y no hay nada que podamos hacer porque, como bien ellos lo dicen, el retraso se inclusive incrementó debido a la pandemia. Eso ya venía un retraso grande bajo la previa administración. Acuérdense, cuando cancelaron los permisos de trabajo de asilo, cancelaron el TPS, cancelaron DACA, y no era importante para ellos que se aprueben solicitudes. Por eso es que empezó desde ese tiempo y ahora continuamos todavía en ese retraso. Esta administración está tratando de hacer todo lo posible, pero es muy difícil porque no cuentan con mucho más personal de que tenían antes, ¿no? Aide Sánchez dice que su esposo le registró papeles a la hermana en el 2009 y todavía no le han dicho nada, solo que está en el Visa Center. Le cuento, no sé de qué país de origen es su cuñada, la hermana que pidió su esposo, pero para México recién van en el año 2000, en otras palabras, 23 años de espera. Y para otro hermano de un ciudadano estadounidense que no sea de México, que sea de otro país de habla hispana, van en marzo 22 del 2007, como usted puede ver, una larga espera ahí también. Por eso es que el Centro Nacional de Visas no puede hacer nada para agilizar esas peticiones, porque si no hay visa disponible, si no hay fecha de prioridad disponible, no hay cómo tomar el próximo paso para poder registrar las solicitudes para residencia, ¿no? A ver, otras preguntas. Vamos a ver una que nos llegó por YouTube. Ok. Entonces me están avisando que esas son las de Facebook. Gracias por avisarme. Ya dijimos esto. Vamos a contestar. Es que nos llegan tantas preguntas. Sí, vuelvo a repetir lo mismo. Definitivamente tenemos un anuncio por parte del Servicio de Inmigración que las cuotas van a subir. Así que, por favor, ayúdenos a poder, si tiene sus trámites pendientes, a registrar sus solicitudes. Fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias por compartir esta información y por seguirnos en la página de Primer Impacto. Les deseo lo mejor para este fin de semana. Y si están aquí en California, en esta área donde estamos con tormentas y tanta lluvia, vamos a manejar con mucho cuidado, ¿sí? Bendiciones para ustedes y sus familias.